Hola, soy Diego Hernández Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de los antineoplásicos citotóxicos. Lo primero que vamos a revisar es el contenido que va a estar incluido a lo largo de toda esta presentación. Primero vamos a revisar qué son los antineoplásicos citotóxicos, después su clasificación, ya que estos se dividen en cuanto a su mecanismo de acción y cómo es que ejercen su actividad para actuar en contra de las neoplasias. Ahora, después su mecanismo de acción, a grandes rasgos, no vamos a tocar cada uno de los fármacos porque son demasiados, pero sí vamos a hablar de una forma un tanto general sobre cada tipo de fármaco, ya sean alquilantes o ya sean antimetabolitos o algunos que son conocidos como productos naturales, donde vienen los antibióticos citotóxicos o otros tipos de agentes. Después de eso vamos a hablar acerca de los efectos secundarios más comunes y cómo es que estos se producen, qué es lo que hace que estos antineoplásicos tengan su efecto contra las células tumorales, pero al mismo tiempo causen estos síntomas que más o menos son conocidos, pero hay algunos, pero en realidad como que casi no sabemos por qué o cómo es que se producen. Y por último vamos a revisar cómo se evalúa la toxicidad. Esto más bien como una especie de clasificación y cómo se va viendo dependiendo de cuánto duren los síntomas o en qué momento vayan apareciendo. Primero, ¿qué son los antineoplásicos citotóxicos? Estos son un grupo de medicamentos que se usan en tratamiento para el cáncer y en ocasiones en menor medida para otras enfermedades que no son oncológicas, por ejemplo el metotrexato, que a veces que se utiliza en otro tipo de tratamientos. Como ya habíamos dicho en el contenido, son fármacos que se utilizan para ejercer una muerte hacia las células cancerosas. Bueno, y algo que debemos recordar es que las células cancerosas, antes de haber sido de este tipo, provienen de una célula normal que sufrió de algún tipo de mutación. Entonces, debido a esto, es que estos tratamientos no son específicos o se concentran solamente en este tipo de células cancerosas. También pueden llegar, o bueno, no pueden, llegan a afectar a otras células, en especial cuando se trata de células que tienen ciertas características que comparten con las células tumorales, como puede ser una replicación a gran velocidad. Más adelante vamos a hablar sobre qué tejidos son los más afectados, pero a grandes rasgos son folículos pilosos, médula ósea, el tubo digestivo y entre otras. Y como dice aquí en la diapositiva, algunos de sus efectos que son conocidos son mutagénicos, teratogénicos y también carcinogénicos. O sea, suena un poco extraño que un medicamento que sea para combatir las neoplasias también pueda producir a su vez cáncer. Pero ahorita vamos a ver por qué. Ahora la clasificación es a muy grandes rasgos. Primero, los antineoplásicos citotóxicos los podemos dividir en tres grandes grupos. Primero vamos a tener los agentes alquilantes, después los antimetabolitos y después los productos naturales. Ahorita más adelante vamos a ver sus mecanismos de acción a grandes rasgos, pero dentro de de los agentes alquilantes, encontramos las mostasas nitrogenadas, las acetilniaminas, aquí sulfonatos, y dentro de los antimetabolitos, más bien se trata de análogos de algunas moléculas que se utilizan en las células y debido a que son de cierto tipo de análogos, también tienen su efecto anticancerígeno, como puede ser análogos del ácido fólico, de la pirimidina, de la escitirina y de la purina. Y después, al final, tenemos productos naturales, que es donde englobamos algunos otros, que son los antibióticos citotóxicos,
agentes que dañan los microtúbulos de las células o análogos de la campotecina. Bueno, empezamos con el mecanismo de acción de los alquilantes. Bueno, estos fármacos son los más utilizados actualmente para las neoplasias, ya que en general todos los antineoplásicos y citotóxicos actúan de forma en que lesionan el ADN. Entonces, estos lo que hacen es formar enlaces covalentes entre los grupos alquilos de las moléculas en el material genético, en especial en las bases nitrogenadas. Entonces, ya que que forman estos enlaces, bloquean la replicación del DNA y por ende la transcripción también. Y entonces las células ya no se pueden seguir replicando. Normalmente, bueno, no normalmente, los alquilantes ejercen su acción a lo largo de todo el ciclo celular, entonces son más activos sobre las células de división rápida. Y aquí, como lo podemos ver en la imagen, podemos ver cómo está una molécula de DNA y un agente alquilante. Y como vemos, cuando ya pasa a la siguiente parte de la flechita, el alquilante ya hizo un enlace covalente al nucleótido del DNA y por ende ya no se puede replicar. Entonces produce el entrecruzamiento y entonces ya no se puede dar la replicación. Ahora, el mecanismo de acción de los antimetabolitos. Como ya lo habíamos mencionado antes, estos fármacos tienen su característica, o como es que actúan, es que tienen una estructura similar a componentes de un metabolismo celular que normalmente existe. Entonces, al ser un análogo y no ser el metabolito que realmente se necesita, inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos. Y de igual manera que los alquilantes, ejerce principalmente su función en tumores de rápido crecimiento. Y ahora si podemos ver la imagen de la derecha, podemos ver que el ácido fólico tiene una estructura muy similar al metotrexato. Ahora, el siguiente grupo de antineoplásicos citotóxicos que vamos a ver su mecanismo de acción van a ser los que se conocen, o se les puso así su nombre, de productos naturales. Esto porque sus sustancias vienen fundamentalmente de hongos, que son capaces de alterar el crecimiento de las células. Su mecanismo de acción más a ciencia cierta es que generan radicales libres. Y en la imagen que podemos observar a la derecha son la estructura de algunos antibióticos citotóxicos conocidos como antraciclinas. Ahora, los efectos secundarios más comunes. Como ya lo habíamos mencionado al principio de la presentación, las células más afectadas por el efecto citotóxico son las que comparten ciertas características con las células tumorales, especialmente en la multiplicación a gran velocidad. Este tipo de células los podemos encontrar en folículos pilosos, la médula ósea, el tubo digestivo y el sistema reproductor, ya sea masculino o femenino. Aquí lo más importante es señalar que no todas las personas experimentan todos los efectos secundarios ni en el mismo grado, y la mayoría de estos efectos secundarios desaparecerán de forma gradual después de que termine el tratamiento, o en ocasiones sí producen daño permanente, como es que ya lo habíamos visto, que pueden causar, que son agentes teratogénicos o carcinogénicos y mutagénicos.
Ahora sí, los efectos secundarios que la mayoría de las personas conoce acerca o ha oído acerca de ellos es primero la caída del cabello. Esto ya lo podemos intuir porque pues las quimioterapias o más bien los antineoplásicos tienen, bueno, los folículos pilosos tienen cierta susceptibilidad a estos, entonces pues por eso produce la alopecia, náuseas y vómitos, igual ya lo vimos, ¿no? Si recordamos, la mucosa del tracto digestivo es un tipo de células que está en constante recambio, entonces también estos citotóxicos les pegan, ¿no? Cansancio, anemia, infecciones, esto debido a que pues el sistema inmune también se ve afectado y pues es común que haya más infecciones, dermatitis, acné, disminución del apetito y pérdida de peso, llagas en la boca, esto igual por el recambio y que hay mayor afinidad o, o mayor susceptibilidad a las células de la mucosa a ser afectadas, ¿no? También se queda de la piel y de nuevo cansancio, o sea, la astenia. Ahora, ¿cómo se evalúa la toxicidad? Esta debe ser evaluada en cuanto a severidad, frecuencia y duración, y también debe evaluarse a corto y largo plazo. Esto recordando porque estos tratamientos son carcinogénicos, entonces a pesar de que podamos tener un paciente que ya haya de cierta manera superado el cáncer, puede que el tratamiento nos dé un cáncer posterior al que ya tuvo originalmente. Y al final esta tabla, bueno, pero antes un ejemplo de una aparición de segundas neoplasias es en leucemias, en pacientes jóvenes que aparecen después de haber tenido cáncer de testículo o algún linfoma. Ay, ahora sí, la tabla. Esta tabla está dada en función del momento de aparición de los síntomas. Entonces la dividimos en 4. Toxicidad inmediata, toxicidad precoz, toxicidad retardada y toxicidad tardía. Cada uno, aquí como podemos ver abajito, nos dice cuál es el periodo de tiempo para considerarlo dentro de cada tipo de toxicidad. Y a grandes rasgos, ¿no? Podemos ver la inmediata, son los síntomas que ya vimos hace poco, que son como que los más comunes, que es igual, vómitos, fiebre, hiper o hipotensión, flebitis. Ya si avanzamos a días o semanas después del tratamiento, ahora sí empieza a aparecer la alopecia, la aplasia medular, esto debido a que se afecta la médula, diarrea, la mucositis que ya habíamos hablado, hilio paralítico. Después ya que pasamos de semanas a meses, aparecen nuevas cosas como la toxicidad, anemias, aspermia, ya le empieza a pegar al aparato reproductor, fibrosis del conducto lagrimal, fenómeno de Raynaud, síndrome hemolítico urémico, y ahora sí, ya después que pasamos a meses o años, pueden aparecer ahora el hipogonadismo o la esterilidad, una leucemia secundaria, un linfoma, cataratas. Pero esto todo es importante recordar que puede o no aparecer en el paciente. Esto ya dependerá del fármaco utilizado y de sus efectos secundarios, y hay que recordar que las personas experimentan los efectos secundarios de manera diferente y en grados diferentes también. Y al final, aquí están mis referencias. Gracias.